Para nosotros es un privilegio hermoso poder estar con ustedes en esta mañana. Antes que nada, quiero que me digan felicidades. Muy bien. Gracias. ¡Hey! Para los que se preguntan, cumplo 36 años. Y anoche llegamos de cenar, trataba de dormir y el Espíritu de Dios me abrazaba en la habitación y le decía: gracias, Señor, porque realmente es un privilegio servir a Dios, porque si mirara para atrás a esta joven de escasos recursos, jamás me imaginaría que en mis 36 años estaría en Jesús María, Argentina, Córdoba, ministrando al Señor, a todos ustedes. Así que para mí es un honor, es un privilegio vivir para Él, y esto lo tomo con mucha seriedad y compromiso porque amo servir al Señor. Así que para mí es un gozo poder estar aquí. Miro hacia atrás y digo: gracias, Señor, porque es tu misericordia la que me ha sostenido. Y hoy yo sé que todos vamos a aprender algo hermoso acerca de la alabanza. Le decía el Señor que puedo ministrar a esta gente, que tal vez pueda alojar un poco más de luz, porque cada vez que nos reunimos queremos que la presencia del Señor se manifieste en medio nuestro, amén. Porque si eso no ocurre, no sirvió de nada la reunión. La palabra del Señor dice en el Salmo, ¿verdad? Y le voy a dar lectura rápidamente, 22, versículo 3. Tú habitas en medio de la alabanza de Israel. Quiero invitarte a que tomes asiento rápidamente para entrar de lleno a la enseñanza. Voy a dar 5 versículos que quiero cualquiera voluntario que me acompañe a buscarlos. Salmo 22, 3. Salmo 95, 2. Salmo 43. Salmo 50, 23. Y Salmo 149, 1. Salmo 22, 3, Salmo 95, 2. Puedes escoger uno de ellos y después le vas a dar lectura conmigo. Salmo 43, Salmo 50, 23, Salmo 149, 1. Y desde que el pastor Miguel se comunicó con nosotros y nos dijo: quiero que enseñes acerca de la alabanza, dije: ¡ay, qué rico! Que voy a poder enseñar algo que me apasiona, pero sobre todo de las cosas que he visto que en muchas congregaciones se carece, ¿verdad? Porque a través del ministerio por más de 10 años, yendo a diferentes lugares, a diferentes congregaciones, uno se topa con el desafío de que de repente hay algo que les falta conocer, hay algo que no están haciendo, y nosotros podemos tener la oportunidad de traer una herramienta que entonces edifica al pueblo del Señor, y que podamos juntos entrar a una nueva dimensión en lo que es la alabanza y la adoración. Y si hay algo, ¿verdad?, que de repente es importante que entendamos, es que tú y yo, si yo les pregunto ¿cuántos quieren ser usados por Dios?, todo el mundo va a decir que sí. Pero es sumamente importante que entendamos que no somos usados por Dios, no somos una herramienta que de repente Él usa, y cuando cometemos un error, o cuando no tocamos bien, o cuando no cantamos bien, Él desecha. Tú y yo, dice la palabra del Señor en primera de Pedro capítulo 2, le vamos a dar lectura del 4 al 9. Dice: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa, y vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y al final dice en el versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces,
Cuando tenemos el concepto errado de que simplemente somos usados como si fuéramos una herramienta en algún momento dado de nosotros, de nuestra humanidad, vamos a pensar que podemos ser reemplazados, vamos a pensar que podemos ser desechados, vamos a pensar que de repente si tomamos una mala decisión, si algo ocurrió mal, si nos distraímos en el camino, simplemente alguien va a reemplazarnos y ya vamos a estar desechados a un lado, ya Dios no nos va a usar. Por eso es que es tan importante que entendamos que no es que seamos usados, nosotros somos sacerdotes y como sacerdotes ese lugar y esa posición no la perdemos, somos sus hijos. Por lo tanto, nuestra tarea como sacerdotes es siempre ministrar al corazón de Dios. Cuando tenemos el concepto errado de que somos usados por Él, es como cuando se nos daña la cafetera de nuestra casa. Si se nos daña la cafetera, ¿qué hacemos con la cafetera? La botamos, porque no sirve. Si se nos daña el microondas en donde calentamos o recalentamos nuestros alimentos, ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a guardar de recuerdo, no lo vamos a tener ahí para que adorne la cocina, lo vamos a desechar. Por eso es que Dios anhela en nuestros corazones que nosotros podamos entender mucho más allá. No somos una herramienta, la herramienta es lo que utilizamos para ministrar al corazón de Dios. Entonces por eso es que Dios en esta mañana quiere cambiar nuestra mentalidad de pasar a pensar que somos usados a pasar a entender que somos sacerdotes, linaje escogido de Dios y que ministramos a su corazón. Dios usó a Faraón, pero conoció a Moisés cara a cara. Dios usó a Saúl, pero conoció a David, porque fue el único hombre con el corazón conforme al de Dios. Dios no usó a David porque David fuera un buen músico. Dios usó, ¿verdad? Y recibió su ministración, la ministración de David, porque David tenía un corazón agradable delante de los ojos del Señor. Dios no usó a David, Dios recibía la adoración que David levantaba a través del arpa y a través de los cánticos que él también ministraba el corazón de Dios. Por lo tanto, nosotros desechamos la mentalidad de pensar que somos una herramienta que él usa, porque ¿a cuántos le gusta sentirse que los usan? A nadie. Ni en el trabajo, cuando te sientes que te están usando porque tú conoces algo y de repente te piden el favor y tú dices, yo sé que me están usando porque no hay nadie más que lo sepa. No nos gusta sentirnos usados, ni en el trabajo, ni en el hogar, ni con nuestras familias por algún beneficio o económico o de conocimiento que nosotros tengamos. El concepto de ser usado no es del agrado. Y Dios está buscando un pueblo que pueda entender que no eres usado por Él. Él está esperando que tú y yo tengamos una relación directa con Él. Y en esa relación Él no está esperando a usarte, Él está esperando a que tú entiendas que tú tienes la responsabilidad y el deseo y el compromiso de ministrar a su corazón, porque eres un sacerdote. Pero enseña la palabra del Señor que nosotros como sacerdotes, en Primera de Pedro capítulo 2, tenemos la tarea de ofrecer sacrificios espirituales por medio, dice la palabra del Señor, de Jesucristo. Entonces, cada vez que nosotros llegamos a congregarnos, cada vez que estamos en un servicio, nosotros como sacerdotes tenemos que entender que no estamos aquí para ministrar a la gente. Nosotros no tenemos nada para darle a ustedes. Es el Señor. Cuando usted ministra el corazón de Dios, por ende entonces Dios ministra la necesidad de acuerdo a cada corazón que tenga. Pero nosotros muchas veces venimos y nos trepamos a la plataforma con la mente incorrecta, pensando, no, es que yo tengo que ministrar a la gente, no, es que yo tengo que darle, no. Cuando tú entiendes que tú eres el sacerdote y que tú estás aquí entregándole tu mejor alabanza,
por encima de lo que tú puedas estar viviendo. Dios recibe ese sacrificio espiritual del cual nos está hablando el apóstol Pedro, y por ende derrama su presencia en medio nuestro y suple a cada necesidad, a cada alma, lo que cada corazón necesita en ese momento. Pero dice las escrituras que nosotros ofrecemos un sacrificio por medio de Jesucristo. Y aquí es que me quiero detener un poco en esta mañana, porque cuando entramos a congregarnos, nosotros como sacerdotes, nuestra tarea principal entonces es ofrecer un sacrificio, pero el autor te está diciendo directamente por medio de Jesucristo. Cuando nosotros estamos aquí, nuestra única tarea es hacer que nuestros ojos estén anclados en Jesús. ¿Por qué por medio de Jesucristo? Jesús es el camino al Padre. Jesús es la puerta al Padre. Queremos conectar con Dios y con su presencia, tenemos que hacerlo a través de Jesucristo. Dice la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo del 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Entonces, llegamos, seamos cantores, seamos músicos, seamos los líderes de intercesión. Nuestra tarea es ofrecer un sacrificio de alabanza y de adoración al Padre por medio de Jesucristo. Por lo tanto, cuando yo me levanto y estoy en esta plataforma, yo tengo que comenzar a hablar acerca de la sangre que Jesucristo derramó. Yo tengo que comenzar a hablar de todo lo que Él venció en la cruz del Calvario para nosotros. Yo tengo que recordarme a mí misma que por su llaga yo soy curada. Yo tengo que recordarme a mí misma que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Yo tengo que recordarme a mí misma todo lo que Él venció, para que entonces por medio de yo recordar todo lo que Él venció, yo estoy declarándolo, y por ende el que llegue afligido, el que llegue enfermo, el que llegue cautivo, tenga que recibir esta explosión de alabanza, que lo único que va a hacer es que ellos vuelvan a mirar a Jesucristo, que es el camino nuevo que nos lleva a la presencia de nuestro Padre Celestial. No es pararnos y decir estoy sin fuerza, Señor. No es pararnos y comenzar a hablar de cómo nosotros nos podamos sentir. Cuando la palabra del Señor dice que Él habita en medio de la alabanza, nuestro elogio tiene que ser acerca de lo que Él es y de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, a medida de que nosotros comencemos a hablar de Jesús, mi buen pastor, mi roca, mi amparo, mi fortaleza, Él es mi sanador, Él es mi redentor, Él es, aleluya, el amado de mi alma. Cuando tú comienzas a hablar acerca de Jesucristo, cuando tú comienzas a hablar del sacrificio, cuando tú comienzas a hablar de la cruz, automáticamente comienzas a ofrecer el sacrificio espiritual del cual el apóstol Pedro te está hablando, y por ende la presencia del Señor comienza a ser manifiesta, porque ya abriste el camino por medio de Jesucristo con el sacrificio de alabanza que estás brindando. Entonces, ¿por qué hablar acerca de la alabanza y de todo esto en esta mañana? Porque la alabanza es lo primero. Y la alabanza no se trata de que si la música es rápida. La alabanza no es un corito para entrar de lleno en lo que es la adoración. La alabanza en muchísimas ocasiones y congregaciones no se le da la importancia que requiere. La alabanza es lo primordial detrás de un servicio. ¿Cuántos quieren que Él habite en medio del servicio? Porque donde Él habita no volvemos a ser los mismos. Porque donde Él habita, todos los corazones que lleguen con necesidad van a ser restaurados. Donde Él habita, el enfermo va a sanar. Donde Él habita, el cautivo va a ser libre. Donde Él habita, la mente llena de ansiedad y de preocupación va a ser restaurada por la mente de Cristo. Por ende, cuando entramos por sus puertas, tenemos que estar llenos de pasión por comenzar a levantar
levantar el nombre de Jesucristo en alabanza, porque es el sacrificio espiritual que el Padre está esperando. Entonces le dije el Salmo 95 versículo 2, alguien que lo tenga y lo pueda leer conmigo. El Salmo 40 versículo 3, 50 23, Salmo 149 1. Una y otra vez vemos que la palabra del Señor nos está diciendo: lleguemos ante su presencia con alabanza. Él habita en medio de la alabanza. Y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. El que sacrifica alabanza me honra. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Entonces, ¿qué es la alabanza? La alabanza es elogiar a Dios, elogiar quién es Él, celebrar sus beneficios, hacer memoria de sus nombres. Por eso es que en muchas ocasiones, cuando comenzamos a adorar al Señor y comenzamos a levantar alabanza y hacer mención de que Él es mi Jehová Jireh, Él es mi Jehová Nisi, Él es mi Jehová Rafa, Él es mi Jehová Shaddai, Él es mi Jehová Shalom, algo comienza a cambiar en la atmósfera, porque estamos hablando de quién es Él, y eso es parte de la alabanza. Pero también dicen las Escrituras que en medio de la alabanza Él pone un cántico nuevo. Así que detrás de un corazón que entiende que no está siendo usado, sino que es sacerdote, entonces entra con el corazón dispuesto a ofrecer un sacrificio espiritual de alabanza a Dios. Y cuando entramos con esta mentalidad de comenzar a celebrar quién es Él, de comenzar a declarar lo que Él ha hecho, de comenzar a declarar sus nombres, de comenzar a apuntar a Jesús y al sacrificio en la cruz del Calvario, por ende va a aflorar de nosotros un cántico nuevo. Y el cántico nuevo es algo que trae el Espíritu de Dios a nuestras vidas, porque es un cántico profético que libera lo que Dios quiere hacer en los corazones del pueblo. El cántico profético se vuelve una punta de lanza para bendecir y para limpiar los aires, porque es algo que el Espíritu de Dios está trayendo para la edificación de la iglesia. Pero no va a haber un cántico nuevo hasta que no haya ese proceso de alabanza pura y de sacrificio espiritual ante la presencia del Señor. Por eso en esta mañana quiero hablarte de 5 características importantes acerca de la alabanza, porque hay gente que llega a los servicios y dice: no, yo salí igual a como entré, hoy no estuvo muy buena la alabanza, hoy no estuvo muy buena la adoración. ¿Por qué la gente hace esta expresión? No sé cuántos la han escuchado. No se hagan. Yo llevo toda mi vida en los caminos del Señor, y yo escuchaba a la gente salir y me decía: hoy no tocaron tan bien, hoy eso no estuvo, hoy no se me pararon los pelos, dice la gente, ¿verdad? Y es porque hemos perdido de perspectiva lo primero, la alabanza. No se le está dando la importancia que amerita y la relevancia que el Padre está esperando que nosotros brindemos. La alabanza. Quiero que pongan los slides que envié anoche a las 3 de la mañana. 5 características importantes de la alabanza. Número 1, la alabanza pone a Dios en primer lugar. Alguien que lea ese versículo de Deuteronomio 10:21. Algún valiente que rápido le dé lectura. Amén. Él es el objeto de tu alabanza. Entonces, alabar es siempre desviar nuestra atención de nosotros mismos y es recordar quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Es levantar nuestros ojos de nuestro desafío, de nuestra dificultad, y apuntar los ojos a Él. Por eso David decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los
cielos y la tierra. Yo puedo estar cansado, yo puedo estar desanimado. Créanme que usted viene con los mismos desafíos que está la congregación enfrentando. Cansados, algo pasó en el trabajo, alguien habló mal de usted, un problema familiar, un diagnóstico adverso. Pero cuando usted se trepa aquí, usted tiene que dejar de mirarse a sí mismo. Usted tiene que morir a su carne y decir: yo estoy aquí para ministrar al corazón de Dios. Por encima del desafío que yo pueda estar enfrentando, yo alzo mis ojos de mi carne, de mi ego, de mi aflicción, para levantar los ojos a aquel que me llamó de tinieblas a su luz admirable. Y cuando usted levanta sus ojos de su desafío, se vuelve una expresión de alabanza y sacrificio espiritual agradable al Señor. Muchos de nosotros estamos aquí, comenzamos a cantar o a alabar al Señor con cánticos, pero nuestra mirada no está en lo que estamos haciendo, en lo que estamos exaltando de Dios. Estamos cantando o estamos de repente diciendo unas palabras, pero nuestra mente está ¿qué? En el problema que tengo que llegar a resolver, en que estoy cansada, o en el que de repente mañana me toca mucho trabajo. Entonces nuestra mente está desconectada, por ende no se vuelve un sacrificio espiritual agradable a Dios. Por eso es que una y otra vez David decía: entren por sus puertas con alabanza, entren por sus puertas con cánticos de alabanza, entren por sus puertas con gratitud. Porque cuando usted entre por esa puerta, automáticamente usted tiene que cambiar su chip de la mente y decir: yo no me voy a recordar más de lo que pasó en el trabajo, yo no voy a recordar más cuál es mi necesidad, yo no voy a recordar cuál es mi aflicción. Yo voy a levantar el nombre del Señor, porque Él es el objeto de mi alabanza. Si yo tengo en primer lugar en el objeto a mi carne, a mi aflicción, a mi necesidad, yo hago de eso que es mi carne o mi aflicción el objeto de mi alabanza. Y por ende, aunque esté cantando, aunque esté saltando, el objeto de mi alabanza no va a ser Dios, sino mi carne, mi ego, mi aflicción, mi necesidad. Y el autor te está diciendo: Él es el objeto de tu alabanza. Por encima de lo que puedas estar pasando, por encima de lo que puedas estar viviendo, tú tienes que tomar la decisión de entregarlo a Él tu alabanza, de volverlo el objeto principal de tu alabanza. El slide número 2 dice: la alabanza fluye de nuestra amistad con Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 6. Hebreos 11, 6. Amén. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Galardonador significa que Él recompensa, que Él le entrega, Él le otorga algo preciado a aquel que se acerca a buscarlo. Las personas que alaban a Dios regularmente han encontrado esa satisfacción en esa relación, porque es una relación que en la intimidad, en su casa, con su puerta cerrada, están adorando al Señor y están desarrollando un tiempo de intimidad con Dios. Verá, usted no puede pararse en esta plataforma y de repente comenzar a jactarse de alguien a quien usted no conoce, de alguien con quien usted no tiene ninguna relación, porque la gente que está allá, que es el pueblo, ¿verdad?, que viene a congregarse, dice: este está hablando, pero este parece que ni ora, dice la gente. Este está cantando, pero este se nota que ni ayuna. ¿Por qué? Porque no nos podemos jactar de algo que no hacemos en la intimidad. Es como si usted se comenzara a hablar de repente de alguien: no, ese es amigo mío, ese es como hermano. En Puerto Rico tenemos un problema que todo el mundo dice: Sheila es prima mía. Yo soy prima de todos los puertorriqueños. Yo no sé por qué todo el mundo dice: Sheila Romero es prima mía. Y entonces la gente comienza a jactarse y decir: no, si yo me crié con ella desde chiquita y cuando me saludan yo no tengo ni idea de quiénes son. Eso no sucede con la relación con Dios.
La gente comienza a jactarse. No, sí, Señor, tú eres tan bueno. Y de repente se quedan sin palabras porque en lo íntimo, como dice la palabra del Señor, no ha cerrado la puerta para desarrollar un tiempo de intimidad. Por eso Job decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque no es lo mismo jactarse de alguien de que no conocemos, porque de repente te vas a quedar sin palabras, a jactarte de alguien con el que tú tienes una intimidad y una relación, y tú puedes estar todo el día hablando de esa relación y de esa persona. Es como cuando de repente te preguntan de tu esposo o de tus hijos y tú te vuelves empalagoso porque tienes tanto que hablar, porque lo conoces en su despertar, en su acostar, en sus malas costumbres, cómo se duerme tocándose el pelo, cómo se acuesta sin lavarse la boca. O sea, usted sabe lo que pasa en la intimidad y usted puede jactarse de eso porque lo conoce. Lo mismo pasa con la alabanza. Usted escuchaba por mucho tiempo al gran ministro de alabanza y de oración, Julio Melgar, y de repente todo el mundo decía: no, yo quiero cantar como espontáneo como Julio Melgar. Claro que podemos todo cantar como este hombre de Dios cantaba, pero eso se trata de una relación en la intimidad. Eso se trata de que la alabanza fluye de una amistad con Dios, en donde en la intimidad, en el dolor, en la angustia, tú sigues cerrando la puerta para levantar el nombre de Dios y ahí conocerlo. Porque detrás de ese tiempo de intimidad, cuando Dios se te revela nuevas dimensiones, es que entonces va a fluir una alabanza genuina, que de repente la gente va a decir: uy, eso que dijo tal hermana en el tiempo de alabanza, yo no lo había escuchado antes o no lo había pensado. Porque se trata de un tiempo de amistad con Dios. No es lo mismo hablar del Señor cuando tenemos una relación genuina, a jactarnos de tener una relación con Él y que pararnos aquí en el altar y no tener nada que decir, sino simplemente lo que hemos escuchado acerca de Dios. Por eso es que tenemos que cultivar nuestra relación con Dios en la intimidad. Juan capítulo 4 versículo 24, Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Por qué es necesario? Porque en medio de esa adoración pura, genuina, con la actitud correcta, nosotros salimos transformados, vivimos dentro de la presencia del Señor. El tercer punto: la alabanza es una elección consciente. Salmo 142, 7. David declaró: saca mi alma de la cárcel. La palabra cárcel en hebreo aquí es la palabra sagar. Y lo que David estaba diciendo y lo que esto significa es que su alma estaba callada, que su alma estaba cerrada y que su alma se estaba rindiendo. Él no estaba físicamente en una cárcel, su alma estaba quedándose callada, su alma se estaba rindiendo ante la circunstancia, su alma estaba haciendo que él se rindiera de alabar a Dios. Y por eso David levanta su voz y dice: saca mi alma de la cárcel. ¿Para qué? Para que alabe tu nombre. Otra vez más vemos la importancia de lo que es la alabanza. La alabanza es el acto de nuestra voluntad, que voluntariamente le está diciendo al Señor: yo voy a exaltarte, yo voy a celebrar quién eres, yo voy a seguir hablando de tus bondades, de tus obras, de tu amor, de tu misericordia, elogiando a Dios por encima de que tu alma esté afligida. Y eso es algo con lo que tenemos que luchar, porque no siempre entramos por esas puertas con ganas de levantar nuestras manos, porque no siempre entramos por esas puertas con ganas de cantar, llenos de gozo, llenos de júbilo, porque no es real. Pero por eso es que es tan importante la alabanza, porque la alabanza es una elección consciente de ir por encima de mis emociones, por ir por encima de lo que yo pueda sentir. Hay un gran ministro de alabanza y de adoración que se llama B.J. Putman.
Él tiene muchísimas canciones hermosísimas, pero hace unos meses atrás se escuchaba un testimonio poderoso. Este hombre, líder de alabanza y de oración, su esposa cayó en una depresión aguda. Literalmente él contaba que su esposa lo único que hacía era estar acostada en el sofá de su casa, de la sala de su casa. No se quería asear, no quería atender a los niños, no quería levantarse del sofá. Tampoco era que estaba viendo tele y estaba entretenida. Era que literalmente su alma estaba tan afligida, su alma estaba tan callada, que lo único que ella hacía era quedarse en el sofá. Y este hombre de Dios decía: yo oraba, yo ayunaba, yo ofrendaba, yo pactaba. ¿Qué yo no hacía por ver a mi esposa salir de la condición en la que ella estaba? Su esposa también oraba con él, pero algo pasaba que ella no era libre. Él dice: esto fueron meses en esta condición, hasta que él en un desespero se arrodilló en la intimidad y le dijo al Señor: ¿qué yo puedo hacer porque mi esposa salga de esta condición? Y él escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo: ella me tiene que alabar. Él dice que él, en el momento cuando escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo algo así, él se postró. Él no podía creer lo que él estaba escuchando. Y volvió y le dijo: Señor, pero ¿cómo que te alabes si yo soy un adorador? Si yo siempre estoy cantándote, exaltándote, sirviéndote como líder de alabanza y de oración. Y Dios le dijo: no, pero es que le toca a ella abrir sus labios y comenzar a alabarme. Cuando ella lo haga, ella será libre. Así que él dice que salió corriendo de la habitación a donde ella y le dijo: mami, te amo, pero Dios me acaba de decir que si tú no abres tu boca, que si tú no comienzas a alabar a Dios, si de tus labios no comienza a salir gratitud y exaltación y honra al Dios Todopoderoso, vas a seguir en esta condición. Y él dice que ella en el momento como que no entendía y de repente le dijo: ok. Y dice que cuando se puso de pie, no se pudo quedar de pie, sino que terminó postrada. Y cuando terminó postrada, comenzó a alabar al Señor diciendo: tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú eres mi Padre y me amas. Tú eres mi refugio al que yo puedo acudir diariamente para ser saciado. Ella comenzó a hablar de Él. Ella comenzó a decirle: gracias porque tú eres mi roca. Gracias porque tú eres mi lugar de seguridad. Gracias porque tú eres mi ayuda en tiempos de necesidad. Y que mientras ella iba hablando de quién era Dios y de lo que Dios hacía y del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ella comentaba después que literalmente cadenas se iban cayendo de ella. Ella sentía que pesos fuertes se iban rompiendo de su espalda, de su pecho, de sus brazos, y desde ese momento la esposa de este gran líder fue libre. No sé si me estás entendiendo. Eres sacerdote, tienes que ofrecer un sacrificio espiritual por medio de Jesucristo. Y cuando tú comiences a ofrecer ese sacrificio espiritual, tiene que ser a través primero de alabanza, alabanzas. La palabra del Señor nos dice en Hechos 16 que Pablo y Silas estaban presos y que presos comenzaron a alabar a Dios y a cantar himnos. Y que mientras ellos estaban allí cantando himnos, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas no estaban alabando a Dios porque fuera cómodo estar en la cárcel. Pablo y Silas no estaban alabando a Dios porque fuera entretenido estar en la cárcel. Pablo y Silas no estaban alabando a Dios porque se sintieran felices de estar en la cárcel.
Pablo y Sila estaban alabando a Dios porque ellos sabían en quién habían puesto su confianza por encima de lo que pudieran estar viviendo y por encima de cómo se pudieran estar sintiendo. Es que tú, cuando entres por esa puerta, elijas ejercer tu voluntad por encima de tus emociones, por encima de que no tengas ganas de alabar, por encima de que no llegues con ganas de saltar, por encima de que no llegues con ganas de levantar tus manos y tú digas, aunque mi alma esté cansada, aunque mi alma esté afligida, aunque mi alma esté en este momento angustiada, yo voy a hacer memoria de quién eres Dios y de los beneficios que tengo como hijo por medio del sacrificio de Jesucristo en aquella cruz del Calvario. Número 4, la alabanza es un sacrificio voluntario. Hebreos 13, 15 al 16. La expresión bíblica de alabanza incluye la palabra voluntad. Yo muero a mi carne, rompo todo mi ego y automáticamente y voluntariamente decido alabar a Dios. Había una canción que por mucho tiempo todo el mundo la quería cantar, del salmista Dani Berríos, creo que es. En la prueba, alaba. ¿Estás llorando? ¿Estás, no me recuerdo si era sufriendo? Alaba. ¿Estás en el desierto? Alaba. ¿Estás en la incertidumbre? Alaba. ¿Estás afligido? Alaba. Toma la decisión voluntariamente de seguir alabando a Dios, porque cuando tú le alabas, independientemente del escenario en el que tú puedas estar viviendo, la manifestación de la presencia del Señor se va a hacer real en tu vida y no vas a volver a ser la misma persona. Si entraste llorando, Él es el Dios que cambia tu lamento en danza. Si entraste afligido, Él es quien hace tu valle de lágrimas en fuente. Por lo tanto, tomo la decisión consciente de entender que a través de mi alabanza, yo, detrás de un tiempo de reunión en la congregación, no vuelvo a salir de la misma forma como entré. Y nosotros como sacerdotes tenemos la responsabilidad de hacerle entender esto al pueblo, porque si queremos la manifestación de la presencia del Señor en medio nuestro, no solamente es nuestra responsabilidad como líderes aquí, sacerdotes, sino que la responsabilidad de alabar es de todo el pueblo. Por eso a veces le dice el pastor o el líder, hermanos, comiencen a alabar, pero la gente no sabe lo que es alabar. O de repente, si saben, están cansados. Si saben, están afligidos. Si saben, están preocupados. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad si estamos en esta plataforma? Comenzar nosotros a ministrar al corazón de Dios con la alabanza, haciendo memoria de Jesús, haciendo memoria de quién es Dios, de los beneficios, para que por ende la gente que está allí con las mismas necesidades y los mismos retos que tú pueda morir a su carne y tomar la voluntad de decir, ok, si ellos están cansados y lo están haciendo, yo también voy a alabar a Dios. Si ellos llegaron también enfrentando desafíos, yo también voy a alabar a Dios. Si ellos también enfrentaron un diagnóstico adverso y están cantando y celebrando a Dios, yo también puedo hacerlo, porque entiendo que hay poder detrás de la alabanza del Señor, porque entiendo que hay una manifestación del poder de Dios detrás de la alabanza que no puedo pasar por alto. La alabanza se convierte en el sacrificio que tú y yo ofrecemos delante de la presencia del Señor. Por eso es que es tan importante, dice Hebreos 13 que leímos, Él llama a la alabanza a ofrecer el fruto de nuestros labios. Y cualquier agricultor te va a decir que recoger una cosecha es complicado,
porque conlleva tiempo, porque conlleva esperar, porque conlleva sembrar en el tiempo indicado, porque conlleva echarle agua, porque conlleva tener la tierra con los nutrientes suficientes. Por eso es que es fruto de nuestros labios, porque no siempre va a ser algo que sale fácil, porque no siempre va a ser algo que salga espontáneo, sino que conlleva un sacrificio por encima de mi dolor, por encima de mi angustia, por encima de lo que pueda estar viviendo. Yo sacrifico mis sentimientos, yo sacrifico mis problemas financieros, mis problemas con mis hijos, y yo elijo adorar y engrandecer a Dios, magnificar a Dios, no mi problema, no mi angustia, no mi alma, no mi necesidad. Yo elijo sacrificar alabanza a Dios. Eliges detener tu carne para celebrar quién es Dios. Podemos cantar y levantar nuestras manos y decirle a la gente todo lo que tiene que hacer, pero son expresiones físicas exteriores que no van a traer la transformación al alma que llega afligida. Cuando entremos, cuando estemos en esta plataforma ministrando, tenemos que abrir un espacio para alabar a Dios y hacer que el pueblo conjuntamente con nosotros alabe a Dios para que pueda ser transformado. David decía en el Salmo 32, versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que cuando entremos por esa puerta permanezcamos callados. Que cuando entremos por esa puerta la gente no abra su boca para adorar y alabar a Dios. Entonces nuestra alma entra en un conflicto. Estoy cansada, estoy triste, no quiero levantar mis manos, no quiero recordar las bondades de Dios, no quiero recordar su fidelidad, no quiero recordar su amor, su misericordia con la que cada mañana nos abraza. ¿Por qué? Porque estoy pensando en mi yo, en mi carne. Y Dios te está diciendo en esta mañana: tienes que voluntariamente sacrificar tu carne, morir a ella y alabarme hasta que se rompa lo que se tenga que romper en tu interior, hasta que sane lo que se tenga que sanar en tu alma, hasta que se limpie lo que esté impuro en tu corazón, para que puedas ser libre detrás del tiempo de alabanza. Número 5. La alabanza es una expresión de fe. Santiago capítulo 2, versículo 17. La fe sin obras es muerta. Por lo tanto, de la misma forma porque nosotros nos acercamos a Dios, de la misma forma que nosotros venimos a rendir nuestra alabanza, si no abrimos nuestra boca, si no ayudamos a que la gente abra su boca, si no provocamos que ministrando el corazón de Dios la gente cambie su mentalidad y remueva su voluntad y sus emociones y comience a sacrificar alabanza, comience a decir todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios es, todo lo que Dios hará en su vida, por ende nuestra alabanza estará muerta. Por ende la gente saldrá no siendo transformada detrás de un espacio de reunión. La gente saldrá y decir: pues estuvo bueno, claro, pero no dependió del pastor, no dependió de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios va a ser aquello para lo cual está siendo enviada. Depende de que tú no pudiste morir a tu carne, a tu voluntad, a tus emociones, y no pudiste ofrecer el sacrificio espiritual que el Padre estaba esperando por medio de Jesucristo para que pudiera ser restaurado en la presencia del Señor. Yo no sé tú, pero detrás de cada reunión yo anhelo que la presencia del Señor se manifieste. ¿Cuántos de los que están aquí anhelan eso? ¿Cuántos de los que están aquí están entendiendo la importancia de la alabanza? No vamos a llegar
y vamos a pasar rápido la alabanza porque hay que cantar un cántico rápido y salir de esto para entrar a la adoración. No, no. Tenemos que abrir el espacio para alabar a Dios. Tenemos que abrir el espacio para hacer que la gente se desconecte de su humanidad y comience a recordar las promesas de Dios, y comience a recordar los atributos de Dios, comience a recordar el carácter de Dios. Él es bueno, Él es amor, Él es fiel, Él es eterno, Él es omnipotente, Él no va a cambiar, Él nunca va a fallar. Cuando usted comience a alinear sus labios y a expresar su alabanza a Dios, aleluya, la presencia del Señor será manifiesta, y como leímos al inicio, Él habitará en medio de la alabanza de nosotros, de esta congregación de Jesús María Cita con la Vida. Tu alabanza es la que libera a Dios para trabajar en tu propia vida. Y resumo. Número 1, no somos usados, somos sacerdotes de Dios. Número 2, ministramos al corazón de Dios, no a la gente, porque no tenemos nada que darle a ellos. Cuando ministramos al corazón de Dios, Dios ministra a las vidas de acuerdo a su necesidad. Número 3, entregamos un sacrificio espiritual, como dice el apóstol Pedro, por medio de Jesucristo. Así que si llegaste cansado, desanimado y no encuentras qué palabras decir, apunta a Jesús, apunta a la cruz, apunta a su resurrección, apunta al Espíritu Santo con el cual tú fuiste sellado para vencer. Apunta a Él. Y por último, los últimos 5 puntos. Alabamos a Dios porque Él habita en medio de la alabanza. Número 1, Él es el objeto de nuestra alabanza. La alabanza pone a Dios en primer lugar y desvía nuestros ojos de nuestra carne para colocarlos en Él. Número 2, la alabanza siempre fluirá de nuestra amistad con Dios. Un corazón que en privado cierra la puerta para adorarlo, en público tendrá muchas cosas que revelar y decir acerca de Él. Número 3, la alabanza es una lección consciente. No voy a permitir que mi alma se calle cuando entre por esas puertas. No voy a permitir que mis emociones me controlen de no levantar mis manos, de no celebrar su bondad, de no celebrar quién es Él y lo que ha hecho por mí. Número 4, la alabanza es un sacrificio voluntario. Es un fruto que resaco de mis labios, que confiesan su nombre, independientemente de lo que pueda estar viviendo, independientemente de cómo me pueda estar sintiendo. Hablo a mi alma y tomo la decisión de tener la voluntad de alabarle. Y número 5, la alabanza es una expresión de fe, porque la fe sin obras es muerta. La palabra del Señor nos enseña que Abraham ató a Isaac en el monte Moriah. Y estoy seguro que Abraham no lo ató sonriente, Abraham no lo ató dando brincos de júbilo. Abraham no fue cantando ni celebrando. Abraham iba con un corazón pesado, porque estaba colocando al hijo que tanto había deseado. Pero el simple hecho de llevarlo, el simple hecho de colocarlo, de en un acto de obediencia, morir a su carne y decir: aquí está lo que me estás pidiendo, eso se volvió el acto de fe y de alabanza delante de la presencia del Señor.
lo suficiente agradable para que Dios dijera no, remuévelo. A veces tu acto de fe a través de la alabanza simplemente será entrar por esas puertas y llegar aquí y postrarte. A veces tu acto de fe en medio de tu tiempo de alabanza será entrar por esas puertas y simplemente levantar tus manos y dar un grito de victoria por encima del dolor y por encima de la aflicción. Yo no sé cuál pueda ser tu acto de fe, pero lo que te estoy invitando a hacer es a que tomes en consideración la importancia de lo que es la alabanza. No es un simple corito rápido, no es un simple cántico alegre. La alabanza provoca que tu alma salga de la condición en la que llega a cada servicio para que pueda tener un encuentro genuino en la presencia del Señor y salga edificado y transformado de ese momento de alabanza, de ese momento de adoración, de ese momento de la reunión, de estar todos congregados juntos en la casa del Señor. Así que quiero invitarte a que te pongas en pie.